Listo, muchachos. A ver, bueno, continuamos con el desarrollo de nuestra teoría. Segunda parte de estudio de divisores, ¿ya? Ahora hablamos de números primos entre sí, o llamados también, ¿con qué otro nombre? ¿Sí? Muchos de ustedes ya saben estas cositas. Es que llamados también, ¿ya? Llamados también como, chicos, profesor, llamados también eso, ¿ya? Coprimos o primos relativos. Así también lo llamamos, ¿ya? Llamados también, profesor, coprimos, ¿ya? Coprimos o primos relativos, ¿ya? Coprimos, profesor, coprimos o primos relativos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Coprimos o primos relativos, ¿ya? Primos relativos. Ahí tenemos. ¿Listo? Coprimos o primos relativos, ¿ya? Así también les llamamos. O sea, sobre todo, comúnmente o trivialmente conocido, PESI. ¿Ya? Es el término más utilizado. Pero también nos podrían enunciar coprimos o primos relativos, ¿ya? ¿Y cuándo se dice que dos números son coprimos o primos relativos? Definamos, compañeros. Diremos de esta forma, ¿ya? Definamos. Dos puntos aparte. A ver, diremos lo siguiente, ¿no? Dos o más números, os ponemos aquí, aunque sea, ¿no? Dos son aquellos números enteros positivos. Son aquellos números, ¿ya? Son aquellos números son aquellos números enteros, ¿ya? Enteros positivos. Muy importante esto. Enteros positivos. Son aquellos números enteros positivos que tienen, ¿ya? Que tienen como único divisor ¿ya? ¿Sí? Único divisor, ¿qué? Único divisor común, ¿ya? Único divisor común. ¿A quién, muchachos? A ver, son aquellos números enteros positivos que tienen como único divisor común a la unidad, ¿ya? Esos son los números primos entre sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? A la unidad. O si no, también te pueden decirte, ¿no? Dos o más números enteros positivos son primos entre sí. ¿Cuándo? Cuando tienen únicamente como divisor común a quién? A la unidad, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, son aquellos números enteros positivos que tienen como divisor, ¿cierto? Como único divisor común. Esto hay que subrayar. Único. Único divisor. Único divisor común a quién? A la unidad. La unidad o numeral 1 también, ¿cierto? Divisor 1. ¿Entienden? Entonces, veamos aquí. Entonces, ejemplitos, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplitos. Entonces, nos preguntamos, por ejemplo, esto, ¿no? La pregunta es estita. Por ejemplo, nos dice 24, ¿cierto? 16 y 25 son PESI. Esa es la pregunta, ¿no? Una interrogación. ¿Serán PESI? Entonces te está diciendo, ¿serán primos entre sí? La interrogación, ¿no?
¿Son PESI o no son PESI? Entonces nosotros afirmaremos si son o no son PESI. Entonces, para averiguar si son o no son PESI, debo de afirmar que tengan como único divisor común ¿a quién? A la unidad. Entonces, veamos, profesor, observación importante. Entonces diré observación, amiguitos, y comprobaremos si tienen como único divisor a la unidad. Entonces diremos de esta forma. Diremos de esta forma. Entonces, ¿cuáles son esos divisores? Profesor, esos divisores. A ver, vamos a verlos. Profe, divisores de 24. A ver, nosotros estamos hechos una fiera ya en esta parte, ¿no? Divisores de 24. ¿Quiénes son? El 1, el 2, el 3, ¿cierto? El 4. ¿Qué más? El 5 no lo es. El 6, el 8, el 12 y el mismo 24. Ahí están los divisores de 24. Divisores de 16. Ahora, algunos niños siempre confunden el término primos entre sí con números primos absolutos. No tiene nada que ver. Cuando yo digo PESI es que estamos comparando dos o más números. Yo puedo decir a dos números PESI o más. Por eso estamos tomando como ejemplo 3. Puedo tomar también 2. ¿Ya? Entonces, profe, miras aquí, divisores de 16. ¿Quiénes son los divisores de 16? El 1, el 2, el 4, el 8, 8 profesor, 8 y ¿quién más? El 16. Ahí estamos. Divisores de 25. Divisores de 25. ¿Quiénes son los divisores de 25? El 1, el 5, ¿qué más? Y el 25, compañeros. ¿Cierto o no? Cierto, profesor. Ahí están, ¿no? Los divisores de 25, los que dividen. ¿Qué divisor en común tienen? Si nosotros observamos bien, abrimos bien los ojitos, profesor, único divisor común. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién es el único divisor común? La unidad, profesor. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a afirmar? Vamos a afirmar lo siguiente, al otro ladito. Si tienen como divisor común, o único divisor común la unidad, entonces se dice que estos números que son primos entre sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces son primos entre sí. Entonces, compañeritos, hasta ahí estamos bien. Entonces diremos lo siguiente. Por lo tanto, profesor, yo afirmo lo siguiente. Entonces afirmamos lo siguiente. Entonces vamos a afirmar que 24, porque esta es una interrogación, ¿son PESI? La pregunta es, ¿son o no son PESI? Si comparten como divisor común a la unidad, entonces no hay otra que decir esto. Entonces, si a mí me preguntan 24, diga verdad o falso, 16 y 25 son PESI, eso es totalmente correcto. ¿Son PESI? Eso es totalmente correcto. Pero aquí hay un detalle. El hecho que los tres sean PESI, vamos adelantando las observaciones importantes. El hecho que los tres sean PESI no implica esta cosita. 24, 16 y 25, la pregunta es esta. ¿Son PESI? ¿Son PESI? ¿Son PESI 2 a 2? A ver, ¿qué marcaríamos si me dicen son PESI 2 a 2? Totalmente falso. Profesor, ¿son PESI? En grupo los tres son PESI. Pero el hecho que en grupo sean PESI, ¿implicará que sean PESI 2 a 2? A ver, vamos a ver. Pues. Profe, 24, 16 con 25, PESI, profesor. ¿Sí? Otro, 24 y 16, no PESI porque tienen más de un divisor en común. Por ejemplo, si me preguntasen, 24 y 16 son PESI, entonces voy a sus divisores, miren, van a tener un divisor común, dos divisores comunes, tres divisores, cuatro divisores comunes. Entonces no van a ser PESI. Para que sean PESI deben tener como único divisor la unidad.
Entonces, por esa razón, nos pueden de repente preguntar, el hecho que un grupo de números son PESI, sobre todo, no necesariamente van a ser PESI 2 a 2. Entonces, por esta situación, esta proposición es totalmente falsa. Y esta proposición acabamos de confirmarlo, verdadero. ¿Ya ves? Entonces, se dicen PESI cuando tienen un solo divisor en común. ¿Y quién es ese divisor en común? La unidad. Otro ejemplito más. Afirmemos. ¿A quiénes decimos PESI? Siguiente, otro. Profesor, tenemos aquí. Aquí tenemos. A ver, por ejemplo, tenemos 18, 12 y 8, profesor. La pregunta es simple. ¿Son PESI? Eso es la pregunta. ¿Serán PESI o no serán PESI? Entonces, la pregunta, la interrogación. La interrogación hay que responder. ¿Serán PESI o no serán PESI? Entonces, amigos, lo que vamos a hacer es observación, profesor. Ah, interesante ahora. Observación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hallamos, ¿no? Profesor. Hallemos sus divisores. Entonces diremos divisores de 12, o en este caso divisores de 18. ¿Quiénes son los divisores de 18? Está el 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Aquellos que dividen de manera exacta a 18. Divisores de 12. Divisores de 12. ¿Quiénes son los divisores de 12? El 1, el 2, el 3. Siguiente, el 4. ¿Quién más, profesor? El 5 no, el 6 y el mismo 2. Divisores, perdón. Siguiente, divisores de 8. Divisores de 8. 1, 2, 4 y 8. Ahí estamos. Entonces, divisores de cada uno, ¿cierto? Divisores de 8, divisores de tal. Ahí, profe, ¿qué divisores en común tienen? Profesor, 1, pero no solo el 1, el 2. ¿Ya ves? Entonces, por lo tanto, llego a la conclusión. ¿A qué conclusión, profesor? Respondemos, pues. Profe, no tienen un solo divisor en común, tienen dos divisores en común. Entonces voy a decir, por lo tanto, que 18, 12 y 8 no son PESI. ¿Ya? No son PESI. Eso tienen que tener mucho en cuenta. No son PESI. Para que sean PESI deben tener como divisor común a la unidad, nada más que a la unidad. Pero no son PESI, ¿ya? Porque ya hay más de un divisor en común. ¿Cierto o no? Mínimo debe tener uno, listo. Pasemos a otro punto, ¿no? Las características o las observaciones muy importantes de los PESI. ¿Ya? Profe, ¿puedo decir PESI 2 a 2? Si no son PESI en grupo, mucho menos van a ser pues, PESI 2 a 2. Entonces, ahora, mucho cuidado, si un conjunto de números son PESI, no necesariamente van a ser PESI 2 a 2. Lo contrario sí, ¿no? Si un conjunto de números son PESI 2 a 2, entonces sí o sí, en conjunto, ¿qué será? PESI, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Eso es respecto a los PESI. Vamos, seguimos hablando de los números primos entre sí. Entonces diremos lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿qué más podemos hablar de los números primos entre sí? Hasta ahí creo que estamos totalmente bien. Listo, compañeritos. Vamos, seguimos hablando. Seguimos hablando, ¿ya? Seguimos hablando, amiguitos. Entonces tenemos lo siguiente ahora. Notas u observaciones importantes de los PESI. ¿Ya? Entonces, compañeritos, ahora, notas importantes o observaciones.
¿Ya? Profe, mire, dice lo siguiente. Notas o observaciones importantes. Algunos lo toman como propiedades importantes, ¿ya? No importa eso, propiedades de los peces, ¿no? Entonces ponemos aquí lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos primera observación, dos o más números, ¿ya? De manera general siempre, ¿no? Dos o más, ¿cierto? Dos o más números enteros. ¿A quiénes yo estoy diciendo pesi y no pesi? Son a los enteros positivos. ¿Ya? Entonces no se me olviden. Dos o más números enteros consecutivos. O sea, sí, ¿cierto? Dos o más números enteros consecutivos. Aquí tenemos mucho cuidado con esto. ¿Ah? Dos o más números enteros consecutivos son siempre pesi. Son siempre pesi. Son siempre pesi. Pero cuidado, hasta ahí es totalmente correcto. Pero sin embargo, te pueden aumentar esto. Dice, dos o más números enteros consecutivos son siempre pesi. 2 a 2, así te pueden ponerte. 2 a 2. ¿Qué marcaría? ¿Son siempre pesi 2 a 2? No. Imagínense dentro de ese grupo de números, a ver, dos o más números consecutivos. Está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, está el 6. Hasta ahí nomás. Profe, en grupos son pesi, pero ¿serán pesi 2 a 2? No, pues chicos. Entonces, cuidadito eso. Aunque sea que sí te vamos a poner como observacioncitas, ¿ya? Pequeñas observaciones de esos. Profesor, dos o más números consecutivos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos lo siguiente. A ver, voy a poner consecutivos, ¿ya? A ver, por ejemplo, 10, 11, 12 y 13. Pregunta, ¿son pesi o no son pesi? Profe, ya hemos dicho, dos o más números enteros consecutivos siempre van a ser pesi. ¿Ya? Correcto, profesor. Totalmente correcto. Y si me dijeran pesi 2 a 2, ya, en ese caso sería pues totalmente falso. Profesor, si me dicen, por ejemplo, así, 10, sobre todo, 11, 12 y 13 son pesi 2 a 2. Son pesi 2 a 2. Ahí es totalmente falso. Profe, por ejemplo, 10 y 12 serán pesi. No, pues van a tener más de un divisor en común. No solo la unidad. Entonces, por estos dos, por ejemplo, no son pesi. Entonces, falso. ¿Me entienden? Entonces, esta proposición, así como está, también sería falso. Entonces, le borramos estita. Ahora, ¿qué cosa es? Ahora es verdadero, amigos. Ahora es verdadero. ¿Ya? Ahora es verdadero. Entonces, no se me olviden eso. ¿Ya? Siguiente, compañeritos. Hay más de consecutivos. Muchos más. Te pueden poner A más 1, A más 2, A más 3, son pesi. Donde A es entero positivo. Verdadero. Entonces, cuidado con esas cositas, ¿ya? Siguiente, amiguitos. Siguiente, compañeritos. Dos o más números enteros. Así también ponen esto. Dos o más. Así. Dos o más números. Así te pueden poner. Dos o más números enteros. 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 Impares.
impares consecutivos, interesante, ¿no? Dos o más números enteros consecutivos son siempre pesi. Totalmente correcto. Son siempre pesi. ¿Es correcto o no? Dos o más números enteros impares consecutivos son siempre pesi. Es correcto, ¿ya? Siempre van a ser pesi. Dos o más números impares consecutivos. Igual también aquí hay algunas observaciones que resaltar, ¿no, profesor? Por ejemplo, si yo tengo tres impares consecutivos, puedo yo poner de esta forma esos impares consecutivos, ¿no? ¿Cuáles sean? Por ejemplo, puedo poner, a ver, 2001, 2003 y 2005. ¿Son impares consecutivos o no? Sí. ¿Son pesi o no? Son pesi. ¿Ya? Aquí hay algo ahora. Profe, no 205, es 2005. ¿Ya? 2005. Listo. Ahora, si tomarías 4, mira, aquí hay un detalle interesante, ¿eh? Acá ya la mente siempre, sobre todo, 2005, voy a poner 2005 y 2006, o 2007, ¿ya? 2007. Profesor, son pesi. Es totalmente correcto. Son pesi. ¿Ya? Van a ser pesi. ¿Ya? Eso no hay duda. Son impares consecutivos. Impares consecutivos. Pero si me dijeran pesi 2 a 2, ¿qué marcarías? Falso, pues, profesor. ¿Sí? No son, pues, pesi 2 a 2. Por ejemplo, te dice, un conjunto de números enteros, ¿cierto? Positivos impares siempre serán pesi 2 a 2. Falso. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Ya? Son pesi. Son pesi 2 a 2. 2 a 2. ¿Será correcto eso? No. Totalmente falso. Por ejemplo, ¿quiénes no van a cumplir? El 1000 o 2001 con el 2007. Ambos tienen tercio. Cierto, profesor. O sea, tienen más de un divisor en común ellos. ¿Ya ves? Entonces, es eso, ¿no? Otra observación. ¿Ya? Y así te pueden poner muchas más. Ahora, aquí hay algo. ¿Eh? Vamos, estita más. Y si te preguntan así ya también. 2001, 2003 y 2005 son pesi 2 a 2. Son pesi 2 a 2. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Verdadero o falso? 2001, 2003 y 2005, sobre todo, son pesi 2 a 2. Ahora, aquí hay una observación. Tres números impares, sobre todo consecutivos, siempre van a ser pesi. ¿Me están entendiendo? O sea, tres números impares consecutivos, esto es ojito, ¿ya? Si tú tienes tres números impares consecutivos, siempre van a ser pesi. ¿Pero pesi de qué? 2 a 2. Eso es una verdad. Tengamos, hablando de impares, solo si tú tomas tres números impares consecutivos, siempre van a ser pesi 2 a 2. Solo tres, ¿ya? Y así aquí hay muchas observaciones más, compañeros, que de repente nos podrían hacer alcance en un examen de admisión. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? ¿Ya? Vamos allá. Otro. Siguiente. Tercera observación.
Ya vamos en la segunda observación. Tercera observación. ¿Ya? No te me olvides. 3 impares consecutivos siempre van a ser Psi 2 a 2. Profe, ¿serán Psi en grupo? Sí. ¿Serán Psi en 2 en 2? Sí, también. Eso solamente cumple ¿con quiénes? Con 3 impares consecutivos. O sea que si tú tomas, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Listo. Dicen. Entonces diremos lo siguiente, ¿no? Si un conjunto de números, por ejemplo, te pueden preguntar así, ¿no? Si un conjunto de números enteros, ¿cierto? Si un conjunto de números enteros positivos son Psi 2 a 2, entonces todo el grupo será Psi. Lo contrario no siempre se cumple, ¿ya? Entonces ponemos esto así. Un conjunto de números enteros, un conjunto de números ¿no? De números enteros. Si un conjunto de números enteros son Psi 2 a 2, así vamos a poner, ¿ya? Son Psi 2 a 2. Dice, ¿no? Sí, sobre todo un conjunto de números enteros son Psi 2 a 2, ¿ya? Son Psi 2 a 2, entonces todo el grupo es Psi. Entonces, el conjunto de números el conjunto es Psi. O sea, ese conjunto de números es Psi. ¿Se entiende? O sea, si un conjunto de números son Psi 2 a 2, entonces esos números son Psi. O ese conjunto de números es Psi. Lo contrario, aquí, comita. Lo contrario, ¿ya? Lo contrario, no siempre se cumple. No siempre se cumple. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo contrario no siempre se cumple. ¿Ya? Lo contrario no siempre se cumple. Listo. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Eso es una observación muy, nosotros sabemos, ¿no? Muy, muy interesante. Si en un grupo de números, si dentro de un conjunto de números, dicen esto, ¿no? Si dentro de un conjunto de números si dentro de un conjunto de números uno de ellos es la unidad, así, si uno de ellos es la unidad, dice, ¿no? Si dentro de un conjunto de números, ¿ya? Obviamente enteros, ¿ya? Aunque sea lo ponemos, ¿ya? Siempre tiene que estar, toda proposición tiene que estar completo. Si dentro de un número, ¿cierto? Dentro de un conjunto de números enteros, uno de ellos es la unidad, uno de ellos es la unidad, entonces, gracias a esta unidad, ¿qué se dice?
que todo el grupo especie. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Entonces el grupo será especie. Especie. Uno con cuantos números que usted tenga, siempre van a ser especie. ¿Me están escuchando? Cuidadito con eso. ¿Ya? Otra observación, compañeritos. Entonces, el 1 va a hacer que todo ese grupo sea especie. ¿Cierto? Gracias a ese grupo van a ser especie. ¿Ya? Siguiente, profesor. Si A y B son PESI, ¿ya? Son PESI. Si A y B son PESI, comita, entonces se cumple lo siguiente. Aquí te preguntan varias cosas, hijos, ¿no? Aquí tienen sus subpreguntas. ¿Y cuáles son esas subpreguntas? Son los siguientes. Miren, te pueden preguntarte los siguientes. Y tú a responder. ¿Ya? ¿Qué cosa es, profesor? Si estos dos son PESI, o sea, ya te están diciendo, señor, ya te estamos dando dos números primos entre sí. Sí, entonces, o sea, te están afirmando que estos dos son PESI. Si esos dos son PESI, entonces te preguntan lo siguiente, en función a esos dos, que son PESI, te van a decirte así, los números y la suma de ellos son PESI. Totalmente correcto. ¿Ya? Los números con la suma de ellos son PESI. Verdadero. Siempre van a ser PESI. Que sea ustedes saber. Profe, no lo estoy entendiendo esa partecita. Agarra un par de números y, por favor, hazle pues, ¿no? Reemplaza aquí y vas a ver que se cumple. Siguiente, los números con la diferencia de ellos son PESI. Pero cuando, amigos, cuando A sea mayor que B por la diferencia. ¿Ya? Eso es. Eso A mayor que B es por la diferencia. ¿Ya? Listo, compañeros. También vale. Siguiente. ¿Qué más me pueden poner? Ahora, también te pueden poner, ¿bien? Esto que a cada rato en un montón de exámenes, la suma y la diferencia de estos dos, te dice, son PESI. Y por la diferencia te van a ponerte A mayor que B. Profesor, si A y B son PESI, entonces la suma y la diferencia son PESI. Profesor, la suma, imagínense, a ver, 5 y 3. Ya, 5 y 3 son PESI, sí. 5 más 3, 8. 5 menos 3, 2. 2 y 8 son PESI. No, pues compañeros. Entonces, proposición totalmente falsa. Interesante, ¿no? Entonces, cuidado, amiguitos. ¿Ya? Cuidado, hay que tener. ¿Ya? Observaciones importantes que nos pueden hacer en un examen de admisión. Suficiente, ¿no? Y así te pueden poner muchos otros más, pero tú tienes que estar al tanto de cada proposición que nos plantean en un examen. Eso es respecto a los números primos entre sí. ¿Ya? Profesor, ¿qué más podemos hablar respecto a los primos entre sí? Creo que es todo, compañeritos. ¿Ya? Ahora pasamos, espero que hayan entendido, los números primos entre sí. ¿Ya? Esos son los primos entre sí. Listo, ahora sí pasamos a otra cosita muy importante. Teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya?
al cual lo conocemos así. Vayamos ahí. Vayamos ahí. Le decimos teorema fundamental de la aritmética, o también conocido como teorema de Gauss, ¿ya? O también conocido comercialmente, más usado en este capítulo, descomposición canónica. Entonces nosotros ponemos teorema fundamental de la aritmética. Título muy interesante, muy importante. Muchas veces les han preguntado cuál es el teorema fundamental de la aritmética. El teorema más importante de la aritmética. Eso, teorema de Gauss, ¿no? Entonces ponemos eso. Teorema fundamental. ¿Ya? Teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? Teorema fundamental de la aritmética. ¿Ya? De la aritmética. O también conocido, listo, teorema fundamental de la aritmética. También llamado también ¿con qué otro nombre, compañeros? Llamado también, ¿qué cosa, muchachos? Teorema de Gauss. Teorema de Gauss. ¿Ya? Teorema de Gauss, o comúnmente llamado descomposición canónica. ¿Y qué cosa es descomposición canónica? ¿Ya? No descomposición polinómica, ¿eh? Descomposición canónica, amigos. El término más utilizado es esta. Esta es descomposición canónica. Eso es lo que más importa, ¿cierto? Lo más importante en este capítulo es hacer esto. Por eso le dicen, ¿no? Descomposición canónica. O teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? O teorema de Gauss. Entonces, vayamos. ¿Y qué cosa es una descomposición canónica? Es expresar un número compuesto en sus factores primos absolutos. Entonces, todo número entero positivo mayor que la unidad puede expresarse como el producto de sus divisores primos diferentes elevados a cada uno de sus exponentes enteros positivos, ¿ya? Y esta descomposición canónica es única. Un número no puede tener dos descomposiciones canónicas. Mucho cuidado eso, ¿ya? Ejemplos, ¿ya? Digamos, ¿cierto? Dado el número compuesto, aunque sea ponemos, ¿ya? 1. Nota importante. Únicamente los números compuestos tienen esto, ¿no? Porque los números primos obviamente ya no tienen, la unidad mucho menor. No puedo decir que todo entero positivo tiene descomposición canónica. La unidad no lo tiene, pues acá tiene algún divisor primo absoluto. Entonces, profe, sea n un número compuesto. Sea n un número compuesto. ¿Ya? Entonces tengamos ahí. Sea n un número compuesto. Número compuesto. Ya saben quiénes son los compuestos. Aquellos que tienen más de ¿cuánto? Más de 2 divisores. Entonces, la DC, en su gran mayoría de los compuestos, mínimo van a componer 2 factores primos absolutos, ¿no? Pero en este caso yo lo voy a poner así. A elevado al alfa por B elevado a la beta y por C elevado a la gamma. Digamos, ¿cierto?
Eso es. Y en una descomposición canónica, ¿qué es lo que encontramos? A este proceso de descomponer, digamos, esto es un número compuesto que tiene su descomposición canónica. ¿Sí? A este proceso le llamamos descomposición canónica, donde estas bases, que son, esas bases son los divisores primos absolutos. Divisores primos absolutos. O factores, ¿ya? Factores primos absolutos. Así como lo oyes. ¿Ya? Esos son los divisores primos. Por ejemplo, si me dijeran, ¿cuáles son los divisores primos absolutos? Divisores primos, ¿ah? De este número compuesto, el A, el B y el C. Esos son los divisores primos absolutos. Entonces, esa es una descomposición canónica. Una descomposición canónica. A ver, vamos a poner algunos numeritos para hacer su descomposición canónica. ¿Ya? Hay muchas cosas que vamos a hablar de la DC, ¿ya? De la descomposición canónica.